trasnoche, no puede trasnochar, hermano, dormir, ya no molesta. Vamos entonces, ahí está le estoy compartiendo el archivo del taller y ustedes, entonces, por favor, carguen el Excel y vamos a mirar qué podemos hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar que ustedes ahí con el Excel, bueno, tengan también una calculadora a mano, es que vamos a hacer algunos cálculos rápidos, o si no, usen la calculadora del Excel. Y vamos a mirar cómo interpretamos el primer problema. ¿Qué uno? Dice, calcula el valor de G sub S mínimo. Ahora miramos cómo lo vamos a calcular. Calcula el valor mínimo de beta. Entonces, recuerden, beta es el valor mínimo que hace, pero mayor que alfa, mínimo, que hace que el valor de phi en el tope de la torre sea exactamente de 100. La vez pasada hicimos ese ejercicio, ahí medio lo pulimos, ¿cierto? Y luego en un diagrama, bueno, es lo que dice que y el valor de la torre empacada para el valor mínimo, etcétera. Dice que el valor de mínimo de beta, el valor de beta se obtiene cuando z igual a z, phi igual a 1 o phi igual a 100. Bueno. Entonces les voy a hacer, antes de empezar a calcular, les voy a hacer la siguiente pregunta. Así como está, con esos datos que ustedes tienen, ¿la torre funciona o no funciona? Recuerden que tienen que mirar la temperatura de salida del agua y la temperatura húmeda del gas, ¿no? Entonces, a ver. Eric. Señor. A ver, con los datos que tenemos de temperatura húmeda del gas a la entrada y la temperatura de salida del agua, el problema, ¿la torre funciona o no funciona? Sí, funciona. ¿Por qué funciona? Porque la diferencia entre ellos es mayor a 5. 5. ¿Y la diferencia entre ellos cómo se llama? Aprox. ¿Quién habló por ahí? Valeria, ¿no? Se llama el aprox. Temperatura próxima. La temperatura de aproximación o simplemente es el aprox. Recuerden que se recomienda que trabajemos con un aprox por encima de 5, ¿no? En 5 está así como la cosa, como que sí, como que no, pero un poco por debajo de 5, a veces en 3 y medio, la torre ya no funciona. Entonces, por seguridad, miramos. Entonces, con esos datos ya sabemos dos cosas importantes. ¿Qué nos ha quedado en claro hasta ahora? Dexi. Dexi. ¿Dexi no me escucha, no? Dexi. Bueno. Eliani. Eliani. ¿No? Señor. ¿Qué tenemos claro hasta ahora? Que para que la torre nos funcione, entonces el aprox tiene que ser mayor que 5. ¿Mayor que qué? Mayor que 5. Bueno, ¿y qué otra cosa ya tenemos claro del enunciado del problema? Hemos dicho dos cosas importantes para empezar a hacer el diseño, ¿no? ¿Es enfriamiento? ¿Qué otra cosa tenemos claro?
Sí, no, arriba lo dice, ¿no? Ahí sí no tiene duda, dice un alto enfriamiento de agua. Pero ¿qué otra cosa está clara en el enunciado del problema? Karen, a ver, allá habló Karen. Que bajo esas condiciones que nos presenta la torre sí funciona. No, sí, eso ya nos lo dijeron porque el approach es mayor de 5, pero ¿qué otro dato ya tenemos clarísimo en el problema? Profe, la relación entre el coeficiente de transferencia de masa y coeficiente de transferencia de calor. Sí, ¿qué pasa? Dice que, pues, asumiendo que la resistencia de masa entre la fase gaseosa es muy grande comparada con la tiende a infinita, exactamente. ¿Y qué tiende a ese coeficiente, esa relación a infinito, qué significa? ¿Qué trae como consecuencia? La temperatura en la interfaz. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Es igual a la temperatura del líquido? Que la temperatura en la interfase es igual a la temperatura de el líquido, ¿cierto? Ya tenemos unos datos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, va a tocar, tenemos el diámetro de la torre es de 305. Entonces, lo primero con ese diámetro, ¿qué pueden hacer? Podemos calcular el área, porque recuerden que los flujos deben ser por unidad de área, ¿no? Si no, pues no vamos a tener el problema cuando digamos G sub S entre K sub Y por A. Si no tiene unidad de área el flujo, pues no nos van a dar dimensiones de longitud. Entonces, primer paso, lo primero que van a hacer es, ya tenemos dos cosas por hacer. Uno, convertir el coeficiente en unidades de kilogramos, hora, metro cúbico. Tenemos kilogramos, segundo, metro cúbico. Y segundo, si tienen el diámetro de la torre, pues ¿qué van a hacer? Pues van a calcular el área. Si tienen el área, entonces ya pueden calcular el flujo de agua por el caudal de agua, ¿no? Por unidad de área y por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuántos kilogramos de agua por unidad de área y por unidad de tiempo? Bueno, entonces, a ver, ¿quién calculó el área? Estas cositas vamos haciendo como un inventario y empezamos antes de abrir la hoja de Excel. ¿Cierto? Bueno. El área me dio 2,395. Bueno, Kelly, bien. 2,395 metros cuadrados. Y el flujo de agua, entonces... No, profe, disculpe. Profe, 7.30. 7,3. Bueno, es que ahora se hablaron todos a la vez, no escuché nada. Profe, 7,30, 61 metros cuadrados. Bueno, muy bien. Entonces ya calculan el L', porque no teníamos el L'. Simplemente teníamos el kilogramos por unidad de tiempo. Entonces ahora ya pueden calcular el L', dividan ese L entre el área y ya no tenemos el L'. ¿Listos? 3.104,227 kilogramos por hora en metro. Bueno, muy bien, dice. Bueno, entonces ustedes van a mirar, entonces abren allá ahora sí su Excel y van a buscar altura de la torre. ¿Cierto? Para calcular la altura de la torre, siempre nos piden calcular el flujo mínimo de gas. Entonces, no tenemos el flujo mínimo de gas, entonces abran la hojita de flujo mínimo de gas y me dicen cuáles son los datos de entrada para el flujo mínimo de gas. María Paula, a ver. María Paula. ¿Cuál, María Paula? María Paula. María Paula, 57. Listo, yo, profe. Bueno. María Paula, ¿qué es? ¿Castellanos? Carvajal, María Paula, profe. 57. Carvajal, listo, bueno. De María Paula, a ver. Dígame los datos de... ¿Qué necesita usted de datos para poder calcular el flujo mínimo de gas?
Ya, un momento. Miran la hoja. Al revisar la hojita, ustedes saben qué datos deben colocar. Recuerden que los datos que están en fondo blanco son los datos que deben ustedes suministrar. Y los datos que las celdas que están de fondo amarillo, entonces son los datos que calculamos, que calcula el procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Ahí, ¿qué necesitan? Las temperaturas del líquido, TL1 y TL2. ¿Las tenemos? Entonces, ¿cuánto vale TL2, Paula? 27.6. ¿Cómo? Recuerden que los... No, es Ah, sí. 47.8. Sí, Con 47.8. eso, ¿verdad? No, ustedes ponen la torre patas arriba, ¿no? Bueno. Entonces, TL2, 47,8, pues van colocando esos datos. ¿Qué otro dato necesitamos, Paula? El dato de la presión. ¿Cómo? El dato de la presión total. Dato de la presión. Tenemos 700, ¿qué es? 5 milímetros de mercurio. ¿Problema? No hay problema. ¿Qué otro dato necesitamos? L', que lo acabamos de hallar. El L', ya lo tienen. ¿De temperaturas que nos hace falta? TG1. TG1 lo tenemos. Sí, señores, 22,10. ¿Cuánto? 22,10. Bueno. Y según esas casillitas, ¿qué más datos hace falta ahí? La temperatura. Hallar el pi. ¿Dónde está? ¿En qué celda van a colocar la temperatura de 27,6? ¿Eso corresponde a qué? Temperatura sería... A TL1. L1. TL1, muy bien. TL1. ¿Y qué dato nos hace falta por La llenar? temperatura húmeda. El pi. ¿Cómo? El pi, profe. El Phi. A ver, entonces quiere decir que no tenemos aquí de este enunciado, no tenemos el Phi, ¿cierto? Pero, ¿de dónde vamos a sacar el Phi? Pues del Phi vamos a sacar de los datos del gas. Si el gas nos dice que aire seco, aire cuya temperatura seca es de 22,10 y la temperatura de bulbo húmedo es 16,5 grados, entonces, pues eso nos toca calcularlo a mano. ¿De dónde lo vamos a sacar? Entonces, recuerden, este 16,5 grados Celsius es la temperatura húmeda, ¿cierto? Entonces le voy a marcar acá, temperatura húmeda, 16,5. Esa temperatura húmeda también a qué corresponde. Ahí está toda la clave del problema. Si sabemos interpretar ese dato, ya lo que sigue es colocarle los datos al simuladorcito ese y ya A la temperatura de saturación adiabática, profe. También la temperatura de saturación adiabática, Daniel. Muy bien. Entonces van a escribir, ahí en sus apuntes, vamos a recordar la ecuación de la temperatura de saturación adiabática. Y de ahí tenemos que despejar lo que nos hace falta. Porque allá el simulador trabaja si damos temperatura del gas y el valor de Phi. Y nosotros no tenemos explícitamente el valor de Phi, ¿cierto? Ese es todo el truco del problema. Porque si tenemos esos datos, ya lo demás es rapidísimo. Entonces vamos a recordar la ecuación de la temperatura de saturación adiabática. Entre la temperatura de saturación adiabática, que es igual. Y ahí no hay el problema no, si ustedes revisan todo lo del simulador, dice cómo calculamos la temperatura de saturación adiabática, pero no, porque si le damos el Phi y le damos la temperatura del gas, pero aquí nos dan las dos temperaturas, entonces vamos a usar la temperatura de saturación adiabática. Entonces van a escribir la ecuación. ¿Qué me dice la ecuación? La ecuación me dice que T sub G menos temperatura de saturación adiabática
es igual a menos lambda de saturación adiabática dividido entre el calor húmedo del gas, multiplicado por Y' a la entrada menos Y' de saturación adiabática. Entonces, jóvenes, nos toca ir a hacer unos cálculos ahí a mano, ¿cierto? ¿Qué hay que calcular? Bueno, entonces, como tiene la temperatura de saturación adiabática que vale ¿cuánto? 16,5, ¿cierto? Sí. Temperatura seca del gas, o sea, T sub G vale 22,10. ¿Los tenemos? Entonces, ustedes sí tienen ahí en el simulador que si damos la temperatura, él me devuelve ¿qué? El valor de lambda. Entonces, calculen el valor de lambda a 16 grados. ¿Y eso cuánto les da? 2462.5. Bueno, tengan eso a la mano, Daniela, decía Daniela. Luego, necesitamos calcular ¿qué? Necesitamos calcular Y saturación. el calor húmedo del gas, ¿cierto? Y el calor húmedo del gas, ¿a qué condiciones se calcula en esta ecuación? ¿A la entrada o a la salida? A la entrada. A la entrada. A la entrada. Recordemos la fórmula del calor húmedo del gas. C' su H, ¿a qué es igual? A C sub P del gas, ¿cierto? Más C sub P del vapor por Y' a la entrada, pero no conocemos el Y', entonces nos toca dejarlo indicado. ¿Cuánto es el calor húmedo, el C' del gas, el C sub P de B, ¿cuánto es? ¿1 qué? 1,0035 más 1,8723 por la incógnita que sería Y'1. Bueno, ustedes tengan eso en cuenta. Muy bien. Bueno. Entonces nos queda en función de Y', ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Pasamos al otro lado de la ecuación y entonces nos queda Y', que no la conocemos, menos Y' de saturación adiabática, pero Y' de saturación adiabática lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos la temperatura de saturación adiabática. Entonces van y calculan la presión de vapor a 16,5 y con eso ya pueden calcular el Y' de saturación. Y' de saturación, que es igual a ¿qué? A los pesos moleculares, peso de A sobre el peso del gas, multiplicado por la presión de vapor, dividido entre la presión total menos la presión de vapor. Todo lo tenemos, entonces ya pueden evaluar. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Una ecuación con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Y'1. Y'1. Bueno, entonces calculen Y'1 por lo menos con unas 6 cifras decimales. Bueno, si lo están haciendo ahí con la calculadora de Excel, con todos los decimales que puedan. Y cuando tengamos Y'1, ¿cómo hacemos para calcular phi? Hay que hallar pues la presión de A con ese Y'1 y después pues la ecuación de phi dice que es igual a PA sobre P de saturación. Bueno, entonces ya pueden calcular la presión de vapor a 22,10, ¿cierto? Y de ahí despejan el valor. Claro, pero una vez que calculen, no, pero también lo pueden hacer más rápido. Porque Y', ¿a qué es igual? Y' recuerden que es igual a M de A sobre M de B por phi por P sub S sobre P menos phi por P sub S. Entonces, si calculan P sub S a 22,10, despejan phi, ¿cierto? Lo pueden hacer de esa manera también. Bueno. Entonces, mire que todo el trabajo, ¿dónde está? Es en poder encontrar los valores de Y' para poder usar el simulador, ¿cierto? Entonces, ya con eso, cuando tengamos el valor de Y', calculamos el valor de phi. Con el valor de phi, ya podemos entonces ingresar a la hojita que me dice G mínimo, G sub S mínimo, y podemos calcular el G sub S mínimo. Cuando tengamos el G sub S mínimo, pues vamos ahora sí a la otra hoja, la que calcula la altura. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos datos, jóvenes. Sí, señor. Bueno.
A ver, María Camila. ¿Está por ahí, no? Señor, Camila, María ¿no la Camila veo? Moreno. ¿Ya? Bueno, ya calculamos algo, Sí, ¿no? profe, ya calculé el fin. ¿Cuánto le dio el fin? 0,578170. Bueno, vamos a ver qué otros valores tenemos. A ver, Karen ya terminó de calcular. Profe, a mí me Eliani. Sí, señor. ¿Cómo, Sí, Karen? señor. Sí, ¿Cuál? me da 0,578197. A ver, Ivonne, A mí Daniela. me dio 0,57768. Bueno. Alejandra Chaparro. 0,57822. Bueno, estamos todos en el mismo rango, ¿cierto? Entonces, ahora sí van a calcularme en el flujo mínimo del gas. Porque ya tienen todo, ¿cierto? Tienen la presión, tienen el flujo de agua, tienen las temperaturas de entrada y salida del agua, y además, ¿qué tienen? Tienen temperatura del gas y el valor de phi, ¿cierto? Bueno. Profe, el flujo mínimo de gas da 1273,8951. Bueno, Camila, una pregunta. ¿Cuánto es la temperatura de tangencia? ¿Está por fuera de la sección de operación o está por dentro? O sea, ¿cuánto le da el valor de la tangencia? Me da 42,514. Está por dentro. Entonces, esa es la temperatura asterisco. De la temperatura asterisco la asume como la temperatura de tangencia. ¿Todo le está dando igual? Sí, profe. Sí, Igual. profe. Sí, profe. Bueno, los hombres es como que les pasó algo y les quitaron la voz. A ver, solamente hablaba Andrés. A ver, Harold Cárdenas. Hoy no he escuchado a Nicolás, a Nicolai, ni a Víctor. Profe, sí, me dio igual. 42. ¿Cómo? ¿Qué es igual? La temperatura de tangencia, 42. Nicolai, ¿qué nos cuenta? La temperatura de tangencia. Profe, creo que está hablando, pero no se le escucha. ¿Qué no se le escucha a Nicolai? Ashley, ¿cuánto? Ashley. Señor, Ashley. ¿Cuánto le da el flujo mínimo? me da 1273.9066. ¿Cuánto? No le escucho. ¿Cuánto? 1273.9066. Sí, profe, a mí me da lo mismo. Sí, señor. María Paula, 52. María Paula F. María Paula, se nos perdió María Paula. No, profe, creo. ¿Está por ahí? ¿Cuánto le dio? No, profe, yo soy Carvajal. No, esa la otra más Paula, María Paula F. María Paula Carvajal se la veo por ahí. Se nos perdió. A ver, entonces, doña Laura Valentina. Laura. Sí. ¿Cuánto le dio el flujo mínimo, su merced? 1273,95. Bueno. Dayana. Dayana Campos. Dayana.
Hola. ¿Cuánto le dio? Igual que la compañera. Felipe. ¿Qué tal, profe? 1273.96. Muy bien. A ver, los Sánchez. Los jóvenes Sánchez. Profe, a mí me da 1273,91. Y A mí me Daniel dio lo Sánchez. mismo, Muy bien. 1273,91. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya ahora, hasta ahora no hemos hecho nada, ¿no? Si estuviera evaluando, no podía colocar nada porque eso es lo mínimo. Entonces ya estamos en la primera parte. Calcularon el flujo mínimo de gas, ¿cierto? Ahora ya no van a mover más nada, van a empezar a mover el valor de alfa, ¿cierto? De tal manera que encuentren un valorcito, encuentren un valor que el phi en el tope sea de 1 o de 100. Aquí no sé si aquí, no me dice, pero van a modificar el valor de delta de H. Ya encontraron la casillita donde se escribe el valor del delta de H. ¿Encontraron la casillita o no? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué casilla es? Pero la altura, ¿cierto, profe? Sí, en la hojita de la altura, sí. La I2. I2. Entonces en la I2 van a colocar un valor de delta de H de 0.4. Vamos a hacer con una precisión ahí más o menos. 0.4. ¿Listo? Con eso, entonces empiecen a modificar el valor de alfa. ¿Alfa en qué valor, en qué celda lo van a escribir, Karen Dayana? Karen. Se nos desconectó Karen. A ver, Laura Camila, entonces. Laura. ¿Yo, profe? Sí. En la celda ¿Qué celda? F2, profe. Bueno, entonces empiecen ahí con un valor de 2, a ver. Un valor de 2 y me dicen cómo está la cosa. A ver, ¿quién quiere compartir la pantalla? Que creo nos rinde más así. Voy a para que compartan la pantalla. ¿Quién va a compartir? Hágale, profe, si quiere yo. Hágale, Juan Manuel. Ya la ganó Natalia. Bueno, Natalia, entonces las niñas están más pilas. Siempre lo digo y lo sostengo. Las mujeres más inteligentes que los hombres. A veces, pues, se enredan por ahí, pero más inteligentes. ¿Cuánto es la cosa? Entonces, ¿dónde estamos el delta de H? No, su merced no tiene actualizado el software. Natalia, que está compartiendo, ¿cierto? Sí, profe. Su merced no ha descargado la última versión, la versión 4.1. Pues sí, yo lo probé con este valor y Sí, me coincidió con 383. ¿Y entró al programa y cambió al 04? Sí, señor. Bueno, bien. ¿Cómo les quedó la cosa? Pero entonces usted tiene que irse hasta el fondo y mirar el valor de phi, ¿cierto? Sí, señor. La versión, la 4.1, ya ahí les ahorro un poco la... No, su merced de 99.87. Usted imagina que eso en 10 millones de habitantes que se salve el 99.87, ahí se mueren como 30 personas. Bueno, como 13 personas. Nadie quería anotarse ahí en esa rifa, ¿no? Recuerden que es 100-0. 3,83. ¿Cómo? 40. Andrés, a ver. ¿En cuánto? 3,83. 22. Si ustedes aplican rápidamente la falsa posición, eso converge muy rápido. La que yo Por puse eso en el chat. 3,80. Les hice la modificación de... Pero no le ha dado a correr. Le hice la modificación en la versión 4.1 para que sea más fácil, más amigable.
99,88. Espérese, suba hace un momentico que vi un número que me da escozor. Si ustedes imaginan un edificio, una torre de 526 metros. Y es que tiene mal el flujo de gas, profe, lo tiene demasiado grande. Flujo del líquido. Es que el L' nos da 31.000, su merced, ¿dónde sacó ese número? El Es G'. que se comió una coma, profe. Sí, porque no, eso es 526 un edificio, no creo que tengamos edificios así de altos. Son que como 200 pisos más o menos, ¿cierto? 3104,23. Tienes. En 1104,23, sí. ¿Cuánto nos da de altura? Bueno, ya de 528 metros a 4,28 ya la cosa como que cambia, ¿no? Bueno, y ya ese es el valor de beta. Entonces nos dice que usemos, el flujo mínimo es de ¿cuánto? El mínimo. Profe, pero ahí el flujo de gas queda muy grande. Porque entonces lo tiene que corregir en la Actualizar pestaña de antes. GS mínimo. Debe tener el GS mismo mínimo. error allá. Claro. O sea, a ver. Claro. Sí, uy, no, se nos hizo una diablura y mejor dicho, toca traer todos los ventiladores habidos y por haber. Y si no alcanzamos, nos toca soplar entre todos. Ahora sí. 1282,54. Tangencia 42 está dentro de la torre, porque la torre está entre 47 y 27. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo quedó la cosa? 4.900 da 526. Ahora sí, ¿qué quiero que nos pide el problema? Que calcule con un set, con un beta de ¿cuánto? Ese 383,22 es beta, es el beta mínimo. Cualquier beta por encima nos funciona la torre. ¿Qué nos pide el problema? Que lo calculemos con ¿cuánto? Un beta menor a ¿Un beta qué? mayor. Mayor de 1, sí, pero tiene que ser mayor que 1, pero mayor que ¿cuánto? 383, ¿no? O sea, con 4. Por ejemplo, coloque una alfa de 4. Porque en ese momento 383 es beta, ¿cierto? Entonces, pues creo que por ejemplo 4, a ver cómo nos da con 4. ¿Cómo nos da el phi? ¿Cuántas iteraciones nos está dando? 99. ¿Qué dijimos en clase en la parte de diseño? ¿Con qué valor nos iríamos a dormir tranquilos? Con ¿Con qué 90. valor? 90, alrededor de 90. Le siga echando, su merced, échale, sóplele más, a ver. Pero, profe, el valor máximo no sería cuando fuera 100. No, ese es el mínimo. Eso, En el la medida mínimo, sí, señor. Sí, el mínimo está en 382, entonces debe ser por encima de 382. Por ejemplo, póngalo en 4 o 5, a ver. Vayan cuadrando a ver si podemos ajustar un 90% de phi. Su merced, el computador se ve que es un poco lento porque se demora Sí, mucho. profe. Se demoró un poquito. No es un Pentium, es un Lentium. No, voy a seguir metiendo más gas. Pues, ¿qué? Un 5, a ver. Con 6 da 90,75. ¿Cómo? Y bueno, ¿con cuánto Con iba? 6 da 90,75. Un 6,5 ya 89, profe. No, ya, ahí estamos bien, 90 está bien. ¿Cierto?
pues ven lo que cumple la teoría, ¿no? Que la T sub I también es T sub L, mire. 2760, 2760, 2789, 2789. Miremos a ver cómo es el comportamiento de la temperatura. Cero y 70. Me falta la curva de equilibrio y esta línea del perfil de temperatura, eso está demasiado gruesa. Voy a hacer una línea así como la línea de operación. Esa está bien, pero si su merced no me le coloca la curva de equilibrio, pues nada, ¿no? Pues tienen que pulirse en las curvas y eso pueden ampliar la curva, pueden ampliar la gráfica. Bueno. Muy bien, Angie. Vale, profe. Hagan las correcciones. Esta gráfica está demasiado gruesa. Y recuerden que hay que colocarle por acá el otro eje para que vean la variación en Z, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta de las gráficas. Está bien. Señor, dígame, Daniel. Pues para ahorrarme la pereza de no buscar los datos desde 0 a 70, yo usé los datos que hay en la iteración que usted nos arroja en el Excel. Pero ahí empieza en el rango de las temperaturas del líquido y del gas, y pues nunca empieza desde 0. Por ejemplo, en este caso, fluctúa entre 27,6 hasta 47, y usted quiere de 0 a 70. Entonces lo que yo hice fue buscar una línea de tendencia que se ajuste. La pereza es la madre de todas las cosas y de todos los vicios. Pero es que quería ver si me aceptaba la opción. Lo que hice fue extrapolar la línea de tendencia. Entre 0 y 70, ustedes que son supremamente mansos, humildes de corazón y obedientes, hacen una curva de 0 a 70, pues ya tengan en otro lado los datos y simplemente los llevan allá y grafican. Está bien, está bien, está bien. Eso está cantado. Está cantado que la primera pregunta es sobre un diagrama de entalpía versus T. Calcule o grafique los procedimientos. Recuerde que la curva de equilibrio está entre 0 y 70 Celsius. Eso está más cantado que un Gloria, que es más cantado que un villancico. Entonces ya pueden venir al previo con la gráfica preparada, entalpía versus T entre 0 y 70 Celsius. ¿Listos? Y con los perfiles bien delgaditos. Ustedes tienen ahí la forma de que las gráficas, el grosor de la línea, el tamaño de la línea, todas las cosas, el tamaño de la letra. O sea, esa gráfica tiene que quedar como una uva, ya que llega, no, pues, esto es una bellezura, ¿no? De gráfica, más los perfiles. ¿Listos? Bueno. Muy bien. No. Profe, esa era mi pregunta. Cuando dice perfil de gas, ¿se refiere a temperatura de gas graficada contra entalpía? Entalpía, sí señor, usted grafica la entalpía del gas versus T. Muéstreme ¿qué se me hizo? La niña que estaba compartiendo la pantalla. Ya, pero sí. Natalia, listo. Natalia. Puede compartir. Muéstrame la altura Z. Altura Z. Entonces, mire, los datos de temperatura del gas están en la columna B. Y los datos de la entalpía del gas están en la columna E. Entonces, si usted grafica esas dos columnas, T versus H versus T, pues ya tiene el perfil de la temperatura, perfil de ¿qué? De gas. Del gas. Si usted grafica T sub L versus H, entonces tiene el perfil de la línea de operación. Listo, profe, eso. Creo que yo la tengo así. ¿Quién? A ver, ¿quién la tiene así? ¿Angélica? Bueno, Angélica. Entonces comparta, a ver, Natalia, deje compartir, a ver, Angélica. Vale, profe. Bueno, gracias, Natalia. Vale, profe.
Bueno, entonces, Angélica, ¿qué pasó? Ya, profe. Ujú. ¿Dice cuál problema es? ¿El que estábamos haciendo ahora? Muéstrame la altura, muéstrame el de altura Z. Muéstrame los de altura Z primero. Ah, pero ahí me toca volver a hacerla, profe. Es que ese Ah, ya lo hice. Entonces ya voy en otro punto. ya, no, esta es la última versión. No, su merced, sí, eso le iba a decir yo que esa torre estaba mal diseñada, hacía ojito. Sí, o sea, ya voy en otro punto. Sí, pero espere, Angélica, vamos a desbaratar la gráfica de Angélica. No se vaya a molestar por eso. Angélica, póngase en la gráfica. Sí. Mueva un poquitico con el mouse la gráfica, tire las orejas a la gráfica ahí en una esquina para aumentar el tamaño de la gráfica. Ay, qué madre. Exacto, es correcto. Ahí está bien. Mire, si yo miro ese perfil, ya digo, ¿dónde está el perfil de temperatura del gas? Exacto, el perfil, la temperatura del gas corta la curva de equilibrio. Ahí ya la torre no funciona. Y si su merced se devuelve y me lee el valor de phi, en el tope le da más de 100. ¿Cierto? La curva es que no había tenido en cuenta el comentario de llegar hasta 90. Yo sí la llevé hasta 99.9. No, usted me lo hizo fue con el valor de beta. Ya es con el valor de operación, al 90. Lo llevé hasta Sí, 100, yo pensé que era hasta Pero le va a 90. cortar la curva, mire, jóvenes. No fue porque el ejercicio decía que allá Mínimo, lo hizo con el mínimo, ¿no? Ya se hace con las condiciones de operación. Entonces, recuerde, si, yo tengo que llevar la torre al 90, porque eso me da un diseño mínimo, pues cualquier perturbación, mientras usted acciona las válvulas, por más de que sean automáticas, la respuesta no es de... Entonces, ¿qué pasa? Pues ya que después de que la torre se satura, ya es como cuando un paciente... Después, si los familiares lloran, ya. Y a los 8 días... mire, es que... Eso. No, es que ese no es ese punto, profe. Ah, ya, bueno. Pero te vuelvo, muéstrame la gráfica otra vez. A ver, primero, el perfil que vi el semestre pasado. Esto me falta, Angélica. Esta es la curva de equilibrio, ¿cierto? 0 grados. Aquí me la hizo lo mismo que hizo allá el compadre Sánchez, Daniel. O sea, tengo que llevarla de 0 a 50, pues yo la... profe, Acá una columnita por acá de 0 a 70. Entonces, esta curva la hace con 0 a 70 y los otros datos sí los toman de la tabla, si quieres. El H de equilibrio, ¿verdad? Exacto, pero de 0 a 70, se me hace, de 0 a 70. El rango de temperaturas. No, porque si yo ahí no puedo tomar decisiones. ¿Profe? Sí. Qué pena, pues yo tengo esa gráfica, ¿será que la puedo compartir para ver si sí es así o si no? Si estoy erróneo. Ya va, don César. La línea de la temperatura del gas está demasiado gruesa, entonces eso
Profe, yo intenté quitar, o sea, que se viera en punticos y no lo logré. A ver, si vamos a La mirar tengo. posiciones sobre la gráfica, sobre la línea, y ahí le damos gráfica, qué tamaño de la línea, dele ahí. Es decir, ¿qué tamaño va usted a usar de línea? Profe, Sí. Yo lo, profe, Fish se va a 100. Al revés. Al No, revés, Pipe. A ver, es que hay como que hay una confusión, dijo la señorita. Flujo mínimo por un valor de alfa, siendo alfa mayor que 1. Eso es mayor que 1. Pero una cosa es lo que no me toque la línea de equilibrio, la torre sea operable. Entonces la torre que está ancho es 1. Entonces, aquí en el tipo, no, entre más finito, dele más. No, ya, ahí, pero no cambia. ¿Cambia? O el tipo de guión. O el tipo de guión, ¿sí? Lo intenté, duré mucho haciendo esa gráfica y no cambia, o sea, supongo que es porque entonces eso no es como tal una línea, sino son una unión consecutiva de puntos. Eso que se ve así. Bueno, no, pero ustedes tocan la otra solución es que amplíen la gráfica. A ver, Conmigo, profe, con Felipe. La primera condición se cumple, 4 es mayor que... Entonces uno tiene que buscar el menor número mayor que 1. El menor número mayor que 1. Entonces cuando hicimos el ejercicio encontramos que daba exactamente 100, ¿en dónde? En 382, ¿cierto? Entonces se cumple. 382 es mayor que 1. Pero esté al 90% en phi. Entonces nos dio como 6. Sí. Es mayor que 1, ¿cierto? Sí, señor. 382 es mayor que 1. O sea, cualquier valor por encima de 382 hace ya que la torre sea operable. Pero no vamos a quedarnos en un diseño al 98%, no. Busquemos a que sean por lo menos al 90%. ¿Por qué al 90%? Porque usted tiene un tiempito para tomar decisiones allá. Que apaga un bombillo, ¿no? Prendido, apagado, ¿no? Los motores no se pueden, y todo va en secuencia. Para apagar las plantas es en una secuencia. Para encender la planta es una secuencia, es como apagar el carro. Y lo mismo para encenderlo. Dígame, Víctor. Profe, eso significa que no importa si el enunciado dice que hay que graficar con... Yo le dice, grafíquelo. Ah, pues entonces está bien lo que Claro, dice la compañera. Está bien, pero es que estoy diciendo... Entonces uno tiene muchas curvas. Para cuando diga, el gas me entra aquí, ya sé a qué velocidad debo operar los ventiladores. Entonces uno tiene unas cartas, ¿cierto? Más mira la carta y dice, esto es más o menos la operación. Bueno, muy bien. ¿Algo más del primer problema? Listo, bueno. Ahora sí deje de compartir. ¿Qué ahí? ¿Cuál es? Pues, amplia la gráfica, ¿no? No hay más. Profe, es que a la hora de graficar la temperatura de, bueno, equilibrio versus la entalpía, a mí me da y algo, profe. Porque usted no le ha dado los datos aparte. Una columna de T desde 0 a 70, ¿cierto? Y la otra columna, esa serie
Dejamos vestido y alborotado a César. Que comparta, profe. ¿Qué es lo que hizo? A ver, ahí está. Tienen que hacer. Sí, exacto. Esa curvita que está debajo, ¿qué es? A 3.83, haciendo al... Quedó erróneo porque yo lo trabajé al máximo. Ah, ya. Bueno, está bien. Ahora, espere, a ver, César, muéstrame la gráfica otra vez. Por ejemplo, ahí uno podría decir, bueno, entonces trabájeme la curva de equilibrio de 0, de 10 a 40, entonces eso le da un poquitico más de tamaño a la gráfica. Ya tiene todos los datos, pues simplemente le dice dónde empieza y en dónde termina. ¿Listo? Listo. Que ellos vean cómo se hace la vuelta ahí. ¿Cómo es que hace? No, pues usted simplemente la serie... Sí me entiende, va a los datos y le dice, no, pues, manito. Los datos de la serie, ¿cierto? Los datos estaban desde dónde a dónde. De 0 a 30. Exacto, con el... La gráfica, si quiero, de 10 a 20, 10 a 40 mejor. Dijimos de qué, de 10 a 50. 40. ¿No? Listo. Exacto. Entonces ahí aumentamos un poco la gráfica. A ver si muestra la gráfica, a ver. Ahora. No, yo lo hubiera podido llevar de 10 a 40. Nos da más amplitud, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Pero de todas formas, ahí la gráfica está bien porque los datos, como lo hizo al 100, corta la curva de equilibrio y eso es fatal. Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, gracias, César. Bueno. A participar, que vamos aquí a... ¿Listo? ¿Ya están? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Profe, qué pena preguntarles que yo, o sea, confundí ahorita con lo que estaban hablando. O sea, el beta, digamos, el valor mínimo de beta es cuando phi es igual a 1, ¿sí? Un beta que se ajuste y dé un phi. Pero entonces ese G', o sea, ese flujo de gas cuando el phi es igual es. No es cuando el mínimo es el... De 0,9 sería como el flujo máximo de gas que yo tendría. No, porque usted el flujo máximo lo puede subir, seguir metiendo más gas y entonces el phi va disminuyendo, pero ese es como el phi de diseño.
Entonces usted dice, yo te voy a mantener mi torre a un 90%, ¿cierto? Listo, profe, es que pensé que se relacionaba como que también. No, porque es que todos cumplen la función principal, la razón principal. Alfa mayor que 1, 382 es mayor que 1, y ese valor de 6 que colocamos allá, más o menos 6, es mayor que 1. Entonces quiere decir que si usted usa un alfa menor de 382, la torre ya no le está operando. ¿Listos? Pues. Listo, profe, gracias. Muy bien. Veamos rápidamente el 2. El 2 es muy parecido, ¿no? Porque dice que una torre de enfriamiento, bueno, 3 metros de diámetro, agua de 40 a 25, nos da el flujo, metros cúbicos de agua, el aire entra a 25 y 15. ¿Cómo andamos ahí? Hasta ahí, ¿qué podemos decir? ¿La torre es operable o no es operable? ¿Se puede enfriar agua o no se puede enfriar agua con ese aire? Primera pregunta. Sí, se puede. Se puede. ¿Por qué se puede? A ver, Santiago. Santiago. ¿Daniel Santiago o otro Santiago, profe? Daniel Santiago. Profe, por lo que el aproximado mayor a 5. El aproximado no, el approach. La approach. Era mayor que 5. Listo. Bueno. Usan 2 veces, 2,1 veces el mínimo. Ahí ya nos dice, pues lo hacemos con 2,1. Nos da el caso Y a lo mismo, a 0,75. Hay que pasarlo a kilogramos hora metro cúbico. Asuma que la resistencia es muy grande, ya lo está diciendo, el gradiente es infinito. Nos dicen que calcule Z, pues ya el simulador nos dice cuánto vale Z, que calcule la temperatura del gas a la salida, Y'2 a la salida, y T sub H, todo eso se lo calcula el simulador. Pero vamos a mirar qué nos hace falta ahí calcular. Con esos 3 metros, ¿qué van a hacer? El flujo, profe. Con esos 3 metros calculan el área, ¿cierto? Y tienen metros cúbicos de agua. Pues con esos metros cúbicos de agua, pues ¿cuánto pesa un metro cúbico de agua? 1000, profe, kilogramos. 1000, hay que pasar a masa, ¿cierto? 1000 kilogramos. Entonces son 24.000 kilogramos, ¿cierto? 24.500 kilogramos de agua por hora. Lo dividen entre el área. Ojo que tienen que vivir en el área y no sale una torre como un poco grande. Y ya, ese no tiene mayor cosa ahí. Bueno. Sin embargo, pues si dice 2,1, ahí no me está diciendo que calcule el mínimo. Sí, me está diciendo calcule el mínimo. ¿Por qué? Porque va a usar 2 veces 2,5 el mínimo. Y lo que dé, ¿no? Ahí no, seguro que no va a funcionar. Bueno, miremos a ver ya con los datos. Bueno. Este problema es chévere. Vamos a mirar primero el cuarto. Lo mismo, el cuarto era lo mismo. 4 metros cúbicos de agua por hora, al aire 22, húmedo 12, 12,7 el mínimo. Es un número bastante grande. El caso ya lo tenemos, hora metro cúbico, perfecto. Profe, un momento, ¿le podría preguntar una cosa del 3? ¿De dónde? Del ejercicio 3. No, vamos a hacer primero el 4 y luego pasamos al 3. Listo. Bueno, entonces este no tiene mayor cosa, ¿no? Ahora sí vamos a mirar el 3. Ahí vamos a mirar el 3. Bueno. Bueno. A ver, entonces, ¿qué datos nos da el problema?
¿Cuál, profe? ¿El 3? El 3, sí. Tenemos No, agua a 43 hasta 30. El aire, temperatura húmeda de 24. 24. Y enfría a 30, entonces de 24 a 30 hay más o menos que 6 grados, ¿no? Ahí podría ser operable. Estamos un poquito cortos, pero está bien. Entonces vean ustedes que este es un problema donde hay que hacer muchas variaciones, porque hay muchas combinaciones. Hay muchas combinaciones de una mezcla de gas que tenga 24 grados de temperatura húmeda. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Entonces lo que pasa es que este problema es un poco más elaborado porque toca mirar todas las probabilidades, hacer todas las combinaciones de T versus phi que hagan que hagan qué. Que la temperatura húmeda sea de 24. Bueno. O sea, se están ubicando lo que les estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, señor. Porque recuerden que la temperatura húmeda, pues es la temperatura de saturación adiabática y la temperatura adiabática es función de la temperatura y de phi. ¿Recuerdan el problema número 1? Entonces, lo más recomendable aquí, ¿cierto? Para que podamos tomar una decisión muy chévere es, primero, este problema a mí me encanta. Porque ahí no me dice que haga una carta psicométrica. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir la carta psicométrica. Primero, no me dicen la presión. ¿Qué presión vamos a tomar? ¿La atmosférica? Atmosférica. Entonces, hay que hacer una carta de una carta psicométrica a una atmósfera. Entonces, vamos, primer punto. Calculamos la temperatura máxima, se nos da 100 grados. Bueno, hacemos por ahí hasta 90 grados, más o menos la carta psicométrica, diferentes valores de phi, ¿cierto? Y construimos la línea de 24 grados de temperatura húmeda, que es lo mismo que la temperatura de saturación adiabática. ¿Recuerdan? Bueno, eso si queremos ahí enredarnos, pero hay otra forma rápida. Entonces, ustedes recordarán en el primer capítulo que vimos un procedimiento para calcular la temperatura húmeda. ¿Recuerdan? Que fijábamos la temperatura húmeda. Entonces fijamos temperatura húmeda 24, temperatura de saturación a 24, temperatura húmeda 24. Se calcula el lambda a 24. Y despejamos, vamos a despejar. Lo primero que hay que calcular cuál es el máximo de la temperatura para esa línea diabática. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? No. Sí, profe. Del primer parcial. Entonces usted ya construye la línea a 24 grados. Y entonces ahí ¿qué le queda? Pues le queda temperatura seca, temperatura húmeda. Si tiene la temperatura seca y la temperatura húmeda, entonces usted dice, bueno, voy a empezar a modificarme la temperatura seca. La elevo a lo largo de 24 grados húmeda. Para cada temperatura seca y 24 grados tengo un valor de phi. Con ese valor de phi y esa temperatura puedo ir a leer el flujo mínimo, ¿cierto? Y entonces usted ¿qué va a tener? Muchos valores de flujo mínimo. Entonces tienes una zona, una curva, una superficie de operación. Bueno. Porque si ustedes ven, no le da la temperatura seca del gas. Bueno, ya con eso, entonces ya tenemos la entrada, tenemos la salida, tenemos la del aire a la salida, 38. 38.
Profe, ¿no se puede hacer por medio de las entalpías? No. Este problema es muy bonito, es por eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesito para calcular la altura? No me dan la altura de la torre, ¿cierto? No me dan la altura. Pero sí me dicen, listo. Miren un momentico allá cada uno en lo de, miren un momentico la hojita de la altura, ¿cierto? ¿Qué datos le calcula la torre? Si usted le da el flujo mínimo, le da el flujo de operación del gas, le da la temperatura de salida, las temperaturas del agua y del líquido, de la temperatura de entrada y salida del líquido, que las tenemos, y además le da la temperatura de entrada del gas y el valor de phi, tiene el flujo mínimo, y con el flujo mínimo dice tantas veces el mínimo, el que le calcula 38 grados a la salida. 38 grados a la salida. Entonces usted empieza a cambiar las diferentes condiciones de entrada de la torre hasta que eso le dé 38 grados. Cuando eso le dé 38 grados a la salida, ¿qué sucede? Pues usted mira cuánto es el flujo de gas. Ahí está la primera. Sí, la primera vez que lo intenté, sí, así tal cual como lo está explicando, pero sucedía que variaba tanto el alfa que mi phi me daba 105, algo. No Y me daba así el aire de salida, la temperatura G1 me daba 38 grados y me daba el GS, pero sucedía eso, que el phi me daba mayor a 100. Pues ya está la respuesta B. Doctores, usted espera que eso no está en condiciones de garantía. O Le sea, dijeron, mire, ahí se podría analizar que no es operable. es correcto. Usted tiene la respuesta, Angélica. Muy bien. Es un problema de diseño chévere. Porque usted está moviendo dos cosas a la vez. Mueve T y mueve phi. Y con ese T y ese phi que ponga, tiene que darle 24 de temperatura húmeda. Entonces no es así tan folclórico, ¿no? Porque va a mover dos valores, T y phi. Entonces, si ve que para que nos dé 38 grados, el phi me da mayor de 100, pues ¿qué pasa? Pues la torre no es operable, entonces está por fuera de garantía. ¿Listo? O sea, ya manejando el simulador con más calmita. Entonces, lo primero que tienen que ir a construirse los datos de la temperatura húmeda a 24 grados. Entonces, lo primero empezará en 24 y va a terminar por allá un valor mucho mayor. Entonces, el valor máximo, valor mínimo para moverlo. Y luego sí tiene diferentes valores de T. Y para cada valor de T va a existir un valor de phi. ¿Sí les quedó claro? Bueno, entonces el problema es chévere por eso. 4, 5. A ver, ¿quién hizo el 5? Yo creo que, pero tengo una duda ahí. Bueno, Angélica, a ver. Bueno, vamos primero por partes. Lo leen y les voy a hacer unas preguntas. Si ustedes me responden lo que les voy a preguntar en este momento, el problema ya está hecho. Bueno. ¿Listos? ¿Ya lo leyeron? Le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Necesitamos calcular el valor de K sub Y A
Me hace falta el valor de K sub Y. Sí, señor. ¿Para qué lo necesitan? Para calcular la altura de la torre. No. Ustedes recuerden lo siguiente, que yo les dije que en el lenguaje del diseño de torres de enfriamiento, la altura de la torre Z era igual a la altura de una unidad de transferencia, que es el famoso H sub G, por el número de unidades de transferencia, ¿cierto? Donde el número de unidades de transferencia es la integral entre H1 y H'2, ¿recuerdan? D de H sobre H menos H sub I menos H, ¿recuerdan? Sí, señor. Y que el H es igual a ¿qué? A G sub S dividido entre K sub Y por A. Pero aquí me dan es una correlación. El tipo dice, mire, yo mis torres las diseño y el H es así. Yo no le voy a decir cuál es no le voy a decir cuál es el valor de mi coeficiente, porque no me interesa que los demás me lo pirateen. Le doy la correlación. Y si ven ustedes que el HT sub G tiene unidades de M. Si se pone en 584, que debe tener unidades, es un número que tiene unidades, porque L' sobre G sub S es adimensional, a la 1/3, ¿no? Y toda esa cosa me da en metros. ¿Sí nos quedó claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué me hace falta calcular? N. ¿Recuerdan? ¿Y N a qué es igual? A la integral. A la integral. Bueno, ahora ahora vamos a la hoja y a ver qué truco le podemos hacer al simulador para que obviarle los valores, el valor del coeficiente de masa y me calcule solamente el valor de la integral. ¿Listo? Para no entrar y copiar y quitar y calcularme solamente la integral. Bueno. Entonces nos quedó claro eso, ¿cierto? Bueno, entonces dice, se va a diseñar una torre de enfriamiento, 18.960 kilogramos de agua, desde 55 a 32, usando el mínimo. El aire tiene una temperatura de 27 y una húmeda, lo mismo, tienen 27 y una húmeda, calculan phi, ¿cierto? Profe, ahí el dato de agua, 18.960 kilogramos, ahí que, o sea, ¿cómo lo llevamos al flujo? Ahora les voy a preguntar, ahora les voy a decir qué pueden hacer. Uno puede tomar una base de cálculo y hacer todos los cálculos por área, por metro cuadrado de torre. Recuerda que ustedes venden en metros cuadrados de empaque. Entonces, podemos decir base de cálculo. ¿Por qué? Porque si usted divide, mire que el valor L' sobre G sobre L' sobre G sub S es adimensional. Kilogramos, ¿cierto? Kilogramos por hora metro cuadrado. Kilogramos de aire hora metro cuadrado es adimensional. ¿Sí me entiende? Sí, sí, señor, sí. Entonces podemos tomar de base de cálculo un metro cuadrado. Listo, entonces ya vamos resolviendo los Profe, yo tengo chicharrones. una pregunta. Dígame, Felipe. Ese cuando me dicen usando 2.5 veces la cantidad mínima, ¿es el alfa, sí o qué? Sí, señor. Listo. Profe, pero ahí entonces toma dos bases de cálculo de tiempo y de área. ¿Por qué de tiempo? Pues porque el flujo de agua no es kilogramos sobre metro cuadrado por hora. Pero es que si usted le pone cualquier unidad de tiempo al flujo de agua, eso le va a el flujo de gas. Entonces toma por unidad de tiempo, por hora metro cuadrado. Hora metro cuadrado. Ah, ya. Porque ¿qué me dice? Usted me revisa la ecuación. Vamos a revisar la ecuación. Es que, digamos, mi duda estaba
ahí en qué hacer, en qué hacer con esa L, porque pues yo dije, pues en muchos ejercicios uno sí puede suponer, digamos, que una sola, digamos que variable, o sea, el área o el tiempo, pero en este caso como ya nos estaban dando las unidades. Pero mire, es que este enunciado es tan claro que abajo le da su merced una pista. Hay que toca empezar a leer y buscar pistas. ¿Qué dice el último renglón del problema 5? ¿Qué me dice? El máximo valor de flujo de gas ha de ser 3.418 kilogramos hora por metro cuadrado. ¿Listo? Sí, pero precisamente por ese valor era mío tomar una base hora metro cuadrado. Pues porque ya había un dato, o sea, como que yo no tomo una base de cálculo para todos los datos. No, porque es que como esos dos términos están dividiendo, entonces usted puede poner 1 metro y 2 horas, 1 metro y 2 horas en ambos lados, se le cancela el efecto. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Listo? Bueno. Profe, pero o sea, ya con ese G', no se podría hallar el L' teniendo en cuenta pues que nos dan el alfa. O sea, lo que pasa es que yo por ejemplo, lo que hice fue en el Excel variar el L' hasta que el G', ese mínimo, me diera pues 2.5 por G ese mínimo. O sea, que me diera 3.418. También lo puede hacer al revés. Eso se llama un diseño invertido. Es que este problema es chévere, ¿por qué? Porque es donde uno le mide el aceite del estudiante, cuál es la capacidad que tiene para revisar. No, es que no tengo el dato, no lo puedo hacer, no. Usted lo puede hacer, dice, bueno, listo. Si voy del máximo y sabe cuál es el mínimo, pues sabe cuánto vale G, ¿cierto? Porque usted puede calcular el mínimo, ¿cierto? Sí, profe. Entonces lo puede hacer por ese lado. Mire, el problema de esto aquí, lo que paga la entrada, este problema es saber que no necesito el K sub Y por A. 1. 2. ¿Qué otra suposición tenemos que hacer? Ahí no está escrita, pero se lee. Recuerda que ustedes tienen que aprender a ver lo que los demás no ven. ¿Qué no está escrito que se puede leer? Para poder calcular la altura. Pues que el gradiente es ¿qué? Infinito, ¿no? Si no me dan información, entonces hay que decir, asumo que la resistencia en una fase es mayor que la otra, y entonces, por lo tanto, el gradiente es infinito. ¿Listo? Bueno, entonces este problema a última hora también es puro susto ahí. Este ya ustedes que hicieron ahí me lo enviaron. Listo. Este es el cálculo de una cámara diabática, ¿no? Este es este me da igual al que me enviaron. Entonces, en realidad, el problema que más interesante era este. Una pregunta con respecto al 6. Sí. Es que en la parte, creo que SEO del ejercicio, preguntan que hay que dar una respuesta en torno al rendimiento de etapa. No entendí muy bien esto del rendimiento de etapa. Rendimiento de etapa. No, esa parte no está todavía. No, el rendimiento de etapa, ¿usted recuerda el concepto de eficiencia de Murphy? Esa parte no nos corresponde a nosotros todavía. Tienen que ver ustedes a que no vean esto, la parte económica, que es la de análisis. No, por eso no les hice páginas así. Sí, el rendimiento de la etapa es 1 menos E a un factor exponencial. Si ese factor exponencial tiende a infinito, entonces E a la menos infinito tiende a 0, entonces la eficiencia sería máxima, es lo máximo teórico. ¿Y qué pasa para que ese factor exponencial tienda a infinito? Es porque la longitud de la cámara es infinita.
pero no, esa parte no nos corresponde a nosotros. Profe, yo tengo listo, una profe, duda. gracias. A ver, ¿quién habló por ahí? Valentina. En la ecuación es que en ese punto 6 uno utiliza pues la ecuación de la altura que queda en términos del logaritmo de la temperatura de saturación Sí. menos la temperatura, Sí. ese C'(H) ¿con qué Y' se utiliza? Con el de C'H siempre es el calor húmedo del gas a la entrada. ok. Condiciones de entrada del gas a la entrada. Siempre es condiciones del gas a la entrada. Porque yo a la entrada conozco qué tipo de gas voy a meter a la cámara. Dependiendo de la eficiencia de la cámara, dependiendo de la longitud de la cámara, pues el calor, el gas va a salir con un valor de Y' muy próximo a la saturación, pero no sale completamente saturado porque no el valor de Z tiende a infinito. Y es la única manera que la eficiencia sea muy alta. Entre más larga sea la cámara, más espera uno que el gas salga completamente saturado. ¿Listo? Tengo otra pregunta. Dígame, Andrés. 6 más o menos parecidos y tengo la misma duda sobre ellos, o sea, como que no encuentro ¿Cuál? el dato que me deje resolver el 7 y el 8. Son prácticamente iguales. Sí, el 8. O sea, me dan para la salida un fee, ¿no? Un fee, pero eso no, o sea, no es suficiente como o sea, como yo cojo el problema para resolver. Pero es que aquí le dan el valor de phi y entonces pues el gas no sale T sub G2. Pues si usted tiene un aire, primero, dice, calcula las condiciones finales del aire, Y' y T sub G2. Pues Y', usted lo único que sabe es que a la salida el phi es de 0,85. Tiene condiciones de entrada. Entonces, simplemente lo que usted va a resolver es la temperatura. Entonces, lo mismo, usted se va por una línea adiabática. Entonces, tiene que mirar con estos datos de entrada, 78 grados y 0,30, con 0,30 tiene que despejar el valor de phi para calcular el C'H a la entrada, ¿cierto? Y calcula T de saturación adiabática. Luego, por esa T de saturación adiabática, usted va a subir, ¿cierto? Hasta que se corte con un phi de 0,85. Entonces tiene la temperatura final. Sí, entiende, sí me entendió, ¿no? Sí, pero es obligatoriamente gráfico. No, analítico. Porque si usted tiene la temperatura, es más, resuélvame la temperatura de saturación adiabática contra un phi de 0,85. Usted lo que va a tener tiene una columna de valores. Usted lo puede hacer gráfico si quiere, ¿no? Porque usted traza la línea, primero tiene que calcularme con 78 y estos valores, calcula la temperatura húmeda del gas. Ya, pero me da 38,002. Ahora construya un valor, calcúleme la temperatura, genéreme los datos para construir la línea húmeda de 38, ¿qué me dice? 38,0264. Eso es 38. Digamos, usted me va a construir la línea húmeda de 38. ¿Cierto? Y entonces, cuando usted me mueve la línea, se mueve a 38 grados, tiene temperatura húmeda y temperatura seca, ¿cierto?
de la temperatura seca, húmeda se va a mover, la temperatura seca se va a mover desde 38 hasta un máximo valor que tiene que calcular. Y ahí sí se va moviendo, entonces punto a punto, para cada valor de temperatura seca tiene un valor de phi, y corta para cuando phi sea, entonces simplemente puede hacerme una ecuación de T versus T sub H contra phi, y corta en phi igual a 0.85, o lo hace gráfico. Ese problema más es de hacerlo como gráfico, ¿no? Pero también se puede armar las ecuaciones y se resuelven las ecuaciones. Sí, profe, eso es lo que yo iba a decir. ¿No es más sencillo hacerlo con las ecuaciones y Sí, también. hacerlo todo en un solver? Sí, claro. Lo que pasa es que si uno visualiza cómo lo va a resolver mentalmente, es una gráfica. Uno en la mente mete gráfica, entonces lo puedo mover así, ahora sí armo las ecuaciones y resuelvo con el solver. Y no es necesario con el solver, así nomás. Salen dos ecuaciones, dos incógnitas. No tiene ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Pero primero hay que visualizarlo, ubíquese en el diagrama ciclométrico. Luego se ubican sobre la línea húmeda de 38. Y usted ve que cuando se mueve sobre la línea húmeda de 38, ¿qué líneas va cruzando? Las líneas de phi contra la temperatura seca. Entonces recuerden que las líneas húmedas empiezan en phi igual a 1 y se van hasta que corten y' igual a 0. ¿Recuerdan? Que ahí es el valor máximo, ¿no? Y' igual a 0. Sí, como dice Víctor, se puede plantean y no es necesario tampoco el solver. Bueno. Ahora quiero que miremos esto. Aquí algo que me interesa. Están viendo la pantalla. Entonces, yo les voy a ustedes unas diapositivas de secado. Las primeras diapositivas es lo que ustedes todo lo han visto, todo lo vieron de fisicoquímica. Entonces, pues les recomiendo que para mañana los del grupo del miércoles, pues no tenemos clase de 6 porque es ese por el taller. Entonces, les recomiendo que se lean esa parte para poder empezar la clase del jueves y la del viernes ya con los problemas, ¿no? Entonces, ya les digo cuántas diapositivas son. Son 48 diapositivas. Entonces, se pueden leer todo esto hasta la diapositiva 13, 15, 16, más o menos hasta la diapositiva 20, no, esto hasta la diapositiva 15. Es lo que ustedes vieron en fisicoquímica. Entonces, para que nos rinda, entonces le pegan una lecturita. Yo les coloqué ya en la página, en el Moodle, está la diapositiva. Entonces, ¿qué necesitamos para secado? Necesitamos para secado que ustedes lean las primeras 15 diapositivas y para empezar en la clase del jueves y la clase del viernes, ya los cálculos. Entonces, para que eso nos rinda. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿A qué hora que dijimos que era el parcial? A las 8. ¿8? ¿Todos pueden a las 8 o tienen clase a las 8? Tenemos clase de 6 a 9. Creo que no nos ha fijado una hora. No hemos fijado, puede ser que como hay unos que tienen clase por allá en industrial. De 6 a 9, profe.
¿Tienen clase industrial de 6 a 9? Bueno, entonces empecemos Sí, 9 y señor. cuarto. 9 y cuarto para empezar. Entonces, el previo es muy sencillo. Hay una parte que tienen que, yo les activo, mañana les digo a qué horas activo, una parte de que entran al Moodle, contestan un cuestionario de selección múltiple. Eso está con tiempo limitado, son 10 minuticos. Entonces contestan lo que tienen que hacer, lo que es falso, falso, lo que sea verdadero, verdadero, y lo que sea de selección múltiple, seleccionan. Y luego, mientras ustedes hacen esa partecita, yo les envío al correo dos problemitas para que los resuelvan y tienen hasta las más o menos 12 de la noche para devolverlo. ¿Listo? Entonces empezamos. Profe, alguien escribió que no había luz en el barrio, a Mauri. No, pues a Mauri toca que alguien le colabore y a Mauri se vaya para otro sector, porque ahí sí no. Son 105, trastear 104 personas. A Mauri toca que le busque por allá un amigo que le dé refugio mientras tanto. ¿A Mauri dónde anda? ¿En Barranca o en Bucaramanga? Profe, yo también tengo una compañera que no pudo ingresar a esta clase porque no tiene internet. Sí. Bueno, entonces nos tocó de día, y de día sí que está más fregado la cosa. De mañana a las 12 del día. No. Tenemos parcial. Tenemos parcial. ¿De qué? De bioprocesos tenemos parcial, profe, a esa hora. Con la mano izquierda y los ojos cerrados. No es. El jueves al mediodía. Tenemos parcial de ¿De qué? de nanotecnología. El viernes al mediodía. Sí. Laboratorio empieza Profe, a la tenemos 1. laboratorio desde la 1. ¿De qué? El viernes a las 9, profe. En la noche, profe. Viernes en la Mejor noche. en la noche. Pero es que no se Viernes a las 9. tienen luz en la noche. ¿Cómo? Es que todo, ¿cómo chico? ¿De dónde? A ver, ¿qué están quitando la luz de noche? ¿Cómo es la cosa? Toca hacer el parcial en la madrugada, profe. ¿Pero dónde están quitando la luz? Profe, acá en el chat dicen que en el barrio Porvenir, acá en Bucaramanga, pasó reporte esa de que no hay, o sea, van a hacer recorte de luz. ¿Todos los días? Profe, y la compañera Camila, ya que vive en Corozal, tampoco tiene luz. O sea, en algunos sectores, sí. No, pues eso está terrible. El sábado. Sí, 6 de la profe. mañana. Uy. ¿Cómo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, el sábado. Sería el sábado, mañana, sí. pero ok. Por la mañana. Sí. Sí, A las 7, profe, no puede ser. No, a las 6, es que algunos tenemos clase a las 8. Profe, Pero a las 8 no alcanza con el parcial. no, profe, el miércoles. El viernes. No. No, en 2 horas no les alcanza. No, Sábado no. al mediodía, profe, o a la noche, no sé. Profesor, Sí, ¿muchos el los sábado que al presentan mediodía. problema mañana? ¿Son muchos los de mañana? ¿Por qué no lo dejamos mañana? Sí, o sea, me parece que mejor mañana. la mayoría. Mejor mañana para salir de Y a esos 3 o 4, pues, aparte, ¿no? Esos sacamos ahí esos incunadores que tengo ahí de supletorios. Bien supletorio, porque sí, toca así. Porque es que de verdad esto mañana bien trabajadito, con tintico a bordo, les da como por ahí 12 y media, 1, diría yo. Porque a ustedes les toma el pelo todavía las gráficas. Profesor. Sí, dígame, Ana María. Sí, profe, entonces mejor dejarlo para mañana, como habíamos quedado. No se diga más, última palabra. Mañana, 9:30. Profe, mañana 9:30. 9:30. Empezamos 9:30 en punto. El que tenga problemas, pues entonces presenta el supletorio y miramos a ver si le hacemos un examen oral o alguna cosa así bien rápido. Profe. El diseño no se hace hacia las carreras. Por más de que usted tiene el simulador, hay que hacerle algunas cositas, a calcular unos datos preliminares para meter al simulador. Y por ejemplo, como ese problema que está abierto, el que da en altura como una correlación y el otro, entonces no es meter datos.
¿cierto? Ahí en el simulador está lo básico. Entonces toca hacer algunos cálculos preliminares. No, hagamos mañana que serán 3 o 4 y luego miraremos con ellos qué hacemos. ¿Listos? Profesor, una pregunta. Compré un cafecito para mañana. Esto quiere decir que el jueves sí hay clase normalmente. Sí. No, yo creo que pueden pasar se levantan, se bañan, se toman un café y entran a clase de 6. Aquí se quedan Mañana sí no hay clase de 6. No, mañana duerman esta noche, guarden sueño para mañana, para pasar mañana. Así como ustedes ahorran pereza, cuando hacen la gráfica desde 0, ahorren un poco de sueño para pasar mañana. No, si ustedes tienen eso bien claro, vuelven a repasar el tallercito, qué es las cositas que hay que hacer, tener ya claro por allá que si les damos temperatura seca y temperatura húmeda hay que calcular phi, ¿cierto? Porque el simulador desafortunadamente no tiene sino una opción, DMT sub G y phi. No hay más formas de decir, no, que claro, uno podría hacer más hojitas pues con las combinaciones, pero es más fácil calcular a mano el valor de phi y meterlo ahí. ¿Sí me entendieron? Sí. Pero también, si ven que, mire, ustedes, uno puede, si tiene T y phi, puede calcular diferentes que T o H, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el simulador es una cosa muy básica, es muy primitiva, pero es de bastante ayuda porque se ahorra una cantidad de cálculos y le permite pues organizar los cálculos y hacer una gráfica bonita. Listo, joven. No. Bueno, mañana 9:30 entonces. ¿No se podría hacer el viernes a esa hora, a las 9:30? No, porque si no va a haber luz, lo mismo, eso ya... ¿No parece que la luz no es solo por mañana? O sea, y el jueves... No, pero entonces pasado mañana será otro barrio y después en otro pueblo. Entonces eso, no, hagámoslo mañana, un trago amargo, uno cierra los ojos y un solo. Listo, vemos mañana, jóvenes, 9:30 en punto, antecitos de las 9:30. Gracias, porque profe. Cuando se abre el módulo solamente va a estar abierto 10 minutos. Gracias, profe. Entonces empezamos a entrar por ahí 9:15, 9:20, para cuando yo les diga que ha abierto el módulo, a partir de ese momento queda 10 minutos, nada más lo que hagan en 10 minutos. No se pueden regresar. Profe, ¿y el sábado por qué no en la mañana? El sábado vamos a tener los mismos problemas. Alguien que no, mire, es que hoy me faltaron 21. De pronto el sábado algunos ya tienen compromiso, que tienen cosas de industrial, que un laboratorio, que trabajan por ahí los sábados. Entonces no, eso no, se nos acumula. Porque es que hagámoslo mañana, Juan. Si la clase es a las 6 y también hay un parcial, tengo a las 8. ¿De qué? Entonces, el parcial. Sí, pero es que el previo yo lo diseño para 1:30, pero yo me conozco mi gente. Mirando hoy el taller me conozco mi gente. Ustedes pueden gastar 2 horas. Siempre en previo dice, profe, 5 minuticos y los 5 minuticos se terminan en 1 hora adicional. El previo está para 1:30. O sea que a las 11 ya están roncando. Ojalá, profe, porque hay que madrugar. Sí, claro, hay que madrugar, sí. Del día a la mañana, de la mañana el día. Y de la semana el lunes, ¿no? Listo, vemos mañana, 9:30. Antes de las 9, empezamos 9:15. Sí, profe, mejor. Listo, profe. Gracias. Entonces, y el jueves miramos y arrancamos con secados. Secados hacemos clase el jueves y estaremos haciendo el previo secado más o menos el otro sábado. Secados son 3 días de clase y sale secado. Porque es una aplicación. ¿Listo? Chao. No se trasnochen ya muchos jóvenes. Sí. Chao, profe, gracias. Chao, chao.